mera asistencia nada más. Bueno, son gustos independientes. Bien, si ustedes gustan, pueden adelantarse, si no, se quedan donde están. Ok, vamos a comenzar entonces esta tarde con esta primera clase de segundo parcial, ¿no? Esta teoría que corresponde a todo lo que es inflamación, ¿no? Conocidos por todos ustedes, conocido casi todos nosotros en la población, tenemos, ¿no?, un concepto personal de todo lo que es inflamación. En casa, ¿quién no ha escuchado la inflamación? ¿Se ha golpeado? ¿Se te ha inflamado la herida? ¿Está con inflamación de la rodilla o articulares? ¿Se ha caído y se ha producido inflamación? ¿Tiene una periodontitis o una inflamación de la encías o una lesión dental? Inflamación, todo es inflamación. Y así es. Y esto, inflamación, que vamos a ver que esto no es conocido recientemente. Hace muchos miles de años que se habla de inflamación. Conceptos múltiples, conceptos que se van a dar en un lado o en otro lado. En unos estudiosos u otros estudiosos son conceptos múltiples que nosotros vamos a tener, pero todo coincide en uno solo últimamente, de que la inflamación, como antes, muchos años atrás, se creía que era una enfermedad. Ahora, por supuestamente, que ya no se piensa de esa manera, ¿no? La inflamación simplemente es una respuesta adaptativa, ¿no?, en defensa propia de los daños que pueda sufrir en el órgano. ¿Quién no se ha caído? ¿Quién no ha sufrido un pinchazo? ¿Quién no ha sufrido una palmada o una palmadita, como quieran decirle, ¿no? Entonces, ¿quién no ha sido castigado alguna vez de niño por los papás? Entonces, y siempre, en todo esto hay lesión celular, lesión vascular, en todo estas circunstancias. Y cuando hablamos de eso, estamos hablando que hay una respuesta. Siempre hay una respuesta. Ante algún daño celular con compromiso vascular, una respuesta también de la misma manera. Bien, por eso es que a veces se dice que la inflamación es una respuesta protectora local del tejido vivo vascularizado. Ojo que cuando hablamos del tejido vivo, ¿qué es? Porque la inflamación, para que surja una respuesta, tiene que haber una actividad vascular. Si no hay actividad vascular, no hay respuesta. En otras palabras, en un tejido muerto no hay reacción inflamatoria, ¿no? Entonces, para que haya inflamación, ok, gracias. A ver, comencemos, por favor. Tiene su asistencia, ya va pasando acá. Bien, entonces decíamos que es una respuesta protectora local del tejido vivo vascularizado ante diversos estímulos. Pero esto, ¿a qué van todas estas reacciones inflamatorias? ¿Están destinadas a qué? ¿A qué está la respuesta protectora? ¿A qué están destinadas? A eliminar, diluir, neutralizar o mantener localizada tanto la causa inicial de la agresión como las células y tejidos muertos a consecuencia de la lesión. Eso es la inflamación. Entonces ya es un concepto como para ustedes, estudiantes de medicina, qué cosa es en realidad una inflamación. Muy bien. Entonces, decimos nosotros que la inflamación es la reacción de los tejidos vivos ante cualquier forma de lesión. O sea, cualquier forma de lesión. Esta sea simple o sea severa, siempre hay una reacción inflamatoria. Algunas leves, otras que puede ser crónica, una que puede durar minutos y otra que puede durar meses o años. Su objetivo, ¿cuál es el objetivo de esto? Su objetivo fundamental es la de proteger, o sea, es una defensa propia del organismo. Y la finalidad es
destruir, diluir, neutralizar o contener al agente causal. Entonces, cuando se produce algún tipo de lesión, entonces esto trata pues de haber una respuesta para proteger al organismo. Y esta inflamación, y siempre, usted ve, siempre es focalizada, siempre es localizada, ¿no? A veces podemos tener una herida, por ejemplo aquí como se muestra la muñeca, pero está focalizada o localizada en la parte o el tercio inferior del antebrazo. Muy bien. Entonces, decíamos si bien se trata de una respuesta defensiva frente a la lesión, bajo condiciones extraordinarias, también puede implicar una lesión potencialmente dañina para el individuo, por supuestamente que así. Hay algunas lesiones, hay algunos tipos de inflamaciones que se pueden dar, ¿no?, como respuesta orgánica, y esto puede ser muchas veces mortal para la persona que padece esta inflamación. Junto con esta respuesta, además de esto, se propicia, ¿qué cosa? Un segundo fenómeno desarrollado de forma paralela, que es la reparación. Se entiende entonces que la inflamación y la reparación celular siempre van unidas, siempre van anexas, todas son juntas, porque se produce la lesión y a las pocas horas o escasos días comienza el proceso reparativo o regenerativo de cualquier tipo de lesión que se haya producido. Muy bien. Hace muchos años, miles de años, ¿no?, e inclusive se habla que en los primeros investigaciones y en la lectura que se ha hecho en estos papiros egipcios, 3000 años antes de Cristo, ya encontraron descripciones acerca de la inflamación. Entonces se encontraron, pero en ese entonces se pensaba que era una enfermedad bastante severa y mortal que padecían ciertas personas. Pero fue posteriormente quien fue Sergio, en quien ya un año, tuvo que pasar 1000 años después de Cristo, para recién nuevamente hablar de la inflamación, y fue él quien dio las lesiones o todos los signos cardinales de la inflamación. Y así se habló pues que era el calor, el rubor, el edema y el dolor, ¿no? Entonces ahí fue donde comenzaron a ver. Pero eso no quedó así, sino posteriormente, muchos años después, Virchow agregó un nuevo signo cardinal. ¿Y cuál era ese nuevo signo cardinal? Pérdida de la función. Y es lógico, a veces si ustedes se ponen a pensar, cualquier golpe, ustedes se pone rojo, se hincha, duele, ¿no? Y a veces, muchas veces limita, ¿no? Ustedes hacen una torcedura en el tobillo, por decir, una inflamación a nivel articular o a nivel de los tendones, y entonces eso le va a permitir caminar normalmente. No, ¿no es cierto? Entonces es una respuesta, y ese fue otro signo de la inflamación que estaba pues en relación con la pérdida de la función. Es así que esto se comenzó a hablar, como dijo Virchow. Entonces, en un inicio comenzó él a describir esta capacidad de la información, y Celsus fue quien el primero que dio todos los signos cardinales de inflamación. Pasaron años, y siempre se pensaba que la inflamación era una enfermedad, y una enfermedad que a quien la padecía, bueno, entonces simplemente era hasta cierto punto mortal, ¿no? Pero fue acá John Hunter, ¿no?, que en el año 1793, ahí comenzó él a decir que esto no es una enfermedad, señor. Esto no es una enfermedad, sino es una respuesta adaptativa, ¿no?, en defensa, ¿no?, del organismo. O sea, todo proceso inflamatorio que se tenía era para defender al organismo. Por eso es que esta inflamación era focalizada y no dejaba que esto se extendiese, y que ya vamos a ver posteriormente qué cosa es lo que sucede acá. Muy bien, esto pasó entonces, y si no pasó también acá, Mechnikov fue otro. Mechnikov, antes de ello, Cohen en el siglo XIX. Entonces, él vio, comenzaron a salir en ese entonces el invento del microscopio. Y este comenzó a estudiar también la inflamación. Y comenzó a ver, ahí en ese entonces todavía no existía ni un tipo de parafina, no existía pues los taquitos, no existía el micrótomo, nada, ¿no?
Entonces comenzó en el tejido muy fino de la ranita y que estaba localizado a nivel de la lengua o a nivel del mesenterio, comenzó a ver los primeros cambios de la inflamación. Es ahí donde descubre y describe, ¿no?, los cambios iniciales en el flujo sanguíneo por aumento de la permeabilidad vascular y la migración leucocitaria. Eso lo comienza a ver, ¿no? Posteriormente, Lesnikov, acaso pasan los años y los estudiosos muy acertados en todo lo que hicieron, entonces Lesnikov propuso una teoría dentro de todos los estudios que estaba haciendo, ¿no? Él vio, ¿no?, y dijo que las células, que algunas células, cuando se produce un proceso inflamatorio, algunas células estaban destinadas y iban al lugar de la lesión. O sea, donde se producía la lesión, entonces el organismo generaba células que se localizaban y iban al lugar de la lesión, al punto de la lesión o al punto de adhesión. Entonces, él descubrió la teoría celular. Pero paralelamente también hubo otro estudioso, y que fue Paul Ehrlich, en la cual decía que no es así. Lo que va al punto de la lesión son líquidos. Dentro de estos líquidos son una serie de líquidos y estaba el plasma. Y esos son los que se van a desplazar hacia la lesión. Entonces eran dos lesiones, ¿no?, dos teorías opuestas. Una, que la célula, y otro, que el líquido plasmático o sanguíneo se iba al lugar de la lesión. Sin embargo, esto después de los estudios que se concluyó es que efectivamente los dos tenían razón. Que por un lado Lesnikov descubrió la teoría celular, porque las células van al punto de la lesión, y que también Ehrlich, ¿no?, también descubrió la teoría humoral, ¿no? Entonces por eso iban todo este líquido plasmático iban a la lesión. Esto que le pasó a estos dos genios, ¿no?, o científicos, ganaron un premio Nobel, y ese premio Nobel se lo dieron en 1908, ¿no?, por descubrir esa teoría humoral y teoría celular y cómo actuaban dentro de la inflamación. Muy bien. Bien, fue años después que Thomas Lewis, un inglés, aquí comenzó a descubrir, estableció que sustancias inducidas localmente por la lesión mediaban cambios vasculares en la inflamación. Entonces, esto vio que cuando se producía tanto estos componentes o esta reacción celular o humoral, había algunas sustancias, ¿no?, que se producían dentro de algunas células de la inflamación y que tenían una serie de respuestas adicionales. Sin querer, ¿qué cosa es lo que vio acá? Esto comenzó a descubrir los mediadores químicos. Entonces se dio aquí los mediadores químicos y entonces ya se comenzó a hacer que actualmente hasta ahora, se siguen estudiando y mediadores químicos. Hay una serie de mediadores químicos que intervienen tanto en el proceso inflamatorio agudo como en el proceso crónico, ¿no? Entonces, este es un pequeño historial de lo que sucede con la inflamación. También otra cosa que estudiaron ellos, ¿qué cosa fue? Que en la inflamación, ¿qué células intervenían acá? Entonces ellos los agruparon. Unas células circulantes, dijeron. Bueno, vamos a ver unas células circulantes, otras células que vivían en el tejido conectivo y otras células, otros componentes que también estaban en la matriz extracelular. Dentro de estas células que circulaban, o sea, todo el componente, ¿no?, que circulaba por los vasos sanguíneos, estaban pues todos los elementos sanguíneos, como tenemos acá, los leucocitos polimorfonucleares, los linfocitos, los monocitos, la plaqueta, los eosinófilos, ¿no? Entonces, todos los basófilos, todo esto eran elementos celulares, ¿no?, circulantes. Pero también había otros componentes proteínicos que también circulaban ahí. Y dentro de esos componentes vamos a tener entonces también los factores de coagulación, ¿no?, las quininas o las citocinas también, y el factor de complemento, o sea, también veían que eso. Pero no quedaba todo eso solo,
sino dentro de los vasos sanguíneos también había otra célula muy importante y que, ojo, ahorita se dice que es el órgano más extenso de todo el organismo y que uno de los que mayores funciones tiene, ¿no? Y es su importancia bastante relevante en todo proceso vascular o de enfermedad, y que son las células que recubren, las células endoteliales, ¿no? Las células endoteliales también están en las paredes de los vasos, y también la célula muscular lisa. O sea, todos estos componentes son los elementos circulares, elementos vasculares. Por otro lado, también veían ellos que quienes participaban dentro de la inflamación, algunas celulitas del tejido conectivo. ¿Y cuáles son esas células? Los mastocitos, los fibroblastos, los macrófagos, porque estas pueden vivir tiempos ahí, ¿no? Entonces van a estar localizados. Pero dentro de esto también habían otros componentes que también constituían parte de la matriz extracelular o del extracelular, las fibras elásticas, los colágenos, los proteínas, los proteoglucanos, ¿no? Y todos los componentes estos proteínicos que existían a nivel del extracelular. Entonces, todos estos son los elementos celulares que se van a encontrar dentro de la inflamación. Muy bien, acá usted ya tiene un resumen de todo lo que se ha hablado, ¿no? Y de cada uno de lo que se encuentra ahí. Entonces, células circulantes, proteínas circulantes, células residentales, que viven en el tejido, y componentes del extracelular. Y dentro de estos componentes extracelulares, como habíamos dicho también, proteínas estructurales, colágeno, elastina, la glucoproteína, ¿no? Y estas glucoproteínas están la fibronectina, la minina, colágeno no fibrilares, etc. Todos están todo dentro del grupo. Y también vamos a tener aquí en la membrana basal de vaso sanguíneo. Esta membrana basal que tenemos acá, en este vaso sanguíneo, también va a estar constituida por unas glucoproteínas adherentes y por proteoglucanos. Entonces, todos esos son los componentes celulares que van a participar en una inflamación. Y ojo que esto es muy importante, porque es posible que todo intervenga, todos intervienen. Todo interviene de una u otra manera, intervienen todos. Muy bien. Entonces, visto esto, nosotros decimos, bueno, ¿y qué cosa? ¿Cuáles son los tipos de inflamación? Perfecto. Tenemos una inflamación aguda y tenemos una inflamación crónica, ¿no? La inflamación aguda, decimos nosotros, bueno, es una reacción inflamatoria aguda, que es todo el estadio inicial siempre. Inflamación aguda, y cuando el proceso es prolongado, entonces ya la denominaremos inflamación crónica. Vamos a ver. Según su patología, eso también puede ser infecciosa o puede ser no infecciosa, ¿no? Entonces lo resumimos de todo esto. Y dentro de esto puede ser inespecíficas o específicas. La inespecífica y las respuestas tisulares se manifiestan más o menos similares independientemente de la causa. Eso quiere decir, si hoy día me golpean con una varilla de fierro, digamos así, o de acero, o con una regla, o con una manguera, entonces a lo mejor la lesión puede ser mayor o menor, pero las respuestas son muy similares en todas. Entonces se dice que en la inflamación aguda toda la reacción es inespecífica. En todas las inflamaciones, en toda la inflamación aguda. O sea, todo lo que va. Sin embargo, en las inflamaciones específicas, aquí ya existe un patrón morfológico predominante que se va a llevar a cabo cuando se produce esta lesión. Y generalmente este patrón representa una característica que permite acotar a un grupo restringido cuando se produce esta inflamación. Ejemplo, tenemos por ejemplo en la inflamación crónica, ¿qué cosa es lo que representa aquí? ¿Cuál es el ejemplo mayor? Son los granulomas. La lesión granulomatosa. Entonces, esto quiere decir que cuando esto se produce una lesión por bacterias, por virus o por cualquier otros agentes, ¿no?, externos, entonces va a haber una respuesta ya casi específica. Si usted se pincha con una espina, digamos ahí, y la espina quedó introducida dentro de la epidermis o dentro del dermis, va a haber una respuesta inflamatoria, pero ya sabemos que va a haber una respuesta inflamatoria específica. Ya sabemos qué tipo de reacción se puede producir
o qué tipo de reacción va a producir este pinchazo. Es igualito, ¿no? Igualito ahí, a veces ustedes han visto que todas esas, por ejemplo, en algunas personas que se ponen los piercing o en otros que se hacen tatuajes, esos son cuerpos extraños. Eso puede producir también reacciones específicas a todo este tipo de lesiones. Muy bien, tenemos entonces aquí que esta puede ser aguda, crónica, puede ser infecciosa, puede ser no infecciosa. Y aquí tenemos la causa, entonces una serie de causas, todo. En realidad tenemos físicas, químicas, causas exógenas, causas endógenas también, ¿no? Porque en el organismo muchas veces, muchas de las sustancias orgánicas alteradas pueden producir procesos inflamatorios. Ejemplo, por decir, ¿quién puede ser eso? Ah, bueno, los cristales, ¿no? A veces algunos sufren de unos calculitos. La vesícula si quieren, ¿no? Entonces la vesícula, los cristales de colesterol, eso puede ser un cuerpo extraño. La queratina que puede producir una lesión, ¿no? También que puede ser un quiste epidémico de inclusión. Ese quiste epidémico de inclusión está constituido por queratina, se rompe esa queratina, entonces hay una extravasación de toda esa queratina dentro de la piel y va a producir una reacción inflamatoria. Entonces, esto puede darse también. Infecciones múltiples, virus, bacterias, hongos, etc. Y las inmunológicas, ¿no? Entonces, reacciones inmunológicas que también pueden dar todos estos tipos de inflamaciones. Como causa etiológica, múltiples causas etiológicas. Muy bien. Cuando nosotros hablamos de inflamación, también ustedes tienen que saber una cosa. Cuando se habla de inflamación, estamos hablando de cambios vasculares, estamos hablando de cambios que se van a producir a las lesiones, son cambios hemodinámicos y que algunos de los cambios pueden provocar alteración del flujo laminar. Entonces, y esta alteración del flujo laminar, entonces, cuando se produce una alteración del flujo laminar, puede haber una eliminación de líquido también. Y esta eliminación de líquido a veces lo conocemos como un trasudado, ¿no? A veces una vasoconstricción arteriolar, o una hiperemia activa, o una hiperemia pasiva, pues puede producir. Ahí no hay componentes inflamatorios, no hay daño también tampoco de las células endoteliales. Sin embargo, hay otro que cuando se produce, que corresponde al exudado. Entonces aquí sí ya comienza a haber alteración de la permeabilidad. Cuando hay alteración de la permeabilidad, entonces quiere decir que hay alteración de las células endoteliales y todo el componente vascular, y eso sí me puede producir el exudado. Esto es importante porque ustedes tienen que saber siempre en la rutina diaria, cuando estén en el hospital, ya sea como interno, ya sea como residente o como médico, o en emergencia, le llega un paciente de repente con líquido, a veces líquido pleural, y que van a hacer un bioquímico, y lo primero que van a hacer, ¿qué cosa es un exudado o un trasudado? Es un exudado. Es un problema de repente inflamatorio, ¿no? O bacteriano. O no, es un trasudado. Es un problema vascular. Entonces, eso es importante para ustedes. Por eso siempre a mí me parece de que ustedes, cuando entremos antes en detallar todos los detalles de la inflamación, tienen que conocer estos tipos de alteraciones que se van a dar por cambios hemodinámicos que nos llevan a un exudado o un intrasudado. Y en esta tabla ustedes tienen todos los componentes para decir cuál es la importancia de un exudado, cuál es la importancia de un trasudado, ¿no? Y las características de cada una de ellas. Imagínense ustedes la causa a procesos inflamatorios, coagulopatía, neoplasias. Estas le van a dar como consecuencia un exudado. Sin embargo, otros cambios vasculares a un trasudado. La apariencia es mucho, pero acá hay otro, por ejemplo, el pH. Entonces, es muy importante en este pH, es muy importante las proteínas totales también que se van a dar, y también otro que van a dar es la glucosa, ¿no? Entonces, tenemos que ver ahí componentes clásicos y característicos de que ustedes tienen que saber cuándo es un exudado y cuándo es un trasudado. Muy bien, conocido todo esto, ahora sí nosotros vamos a ver la descripción en realidad. Entonces, y estas son otros cuadritos que ustedes también lo deben manejar
perfectamente bien, ¿no?, algunos componentes de la respuesta inflamatoria, ¿no? Y estas son las células, ¿no? Todas las células intervienen y la funcionalidad que van a tener estas células. A veces, y lo bueno es recordar, bueno, ¿cuál es la primera célula que llega al punto de inflamación o al centro de la lesión? La primera célula son los leucocitos, ¿no? Estos leucocitos polimorfos son las primeras células que van a llegar y tienen un tiempo de vida de 6 a 8 horas, ¿no? Y en el tejido vamos a tener de 1 a 4 días en el tejido. Y el leucocito, ¿por qué llega? ¿Cuál es la función? Fagocitar, ¿no? Fagocitosis. Y estos leucocitos, cuando llega al punto de la lesión, estos van a tener dentro de su citoplasma los gránulos, unos gránulos ozoneales, también unos gránulos, y que estos gránulos es lo que puede producir, ¿no?, la destrucción de todo el tipo, de todas las bacterias o agentes extraños en la lesión. Luego tenemos también otros que son los monocitos. Estos monocitos, mientras estén en los vasos sanguíneos, ¿no?, se llaman monocitos. Cuando salgan al tejido, entonces se van a activar y se van a denominar los macrófagos. También son importantes y tienen la relación de por qué son importantes los linfocitos, macrocitos, linfocito B, linfocito T, las células natural killers, etc. Y cada una de lo que es y lo que le da este tipo de importancia y cómo intervienen en estas células. Esto lo vamos a ver, ¿no? Y entonces aquí usted ya tiene un cuadro de cómo es que se produce. Muy bien, entonces ahora sí podemos llegar y hablar qué cosa es la inflamación. La inflamación aguda es una reacción inflamatoria inmediata ante un agente agresor. Es una reacción inmediata. Es de corta duración, dura desde horas hasta algunos días. Así comienza la inflamación. Su intensidad y extensión dependerán tanto de la gravedad de la lesión como la capacidad reactiva del individuo. Todos reaccionamos en forma diferente. Todos. A veces, una picadura en un centro, en una persona puede ser grave, en otra persona puede pasar desapercibida. Entonces, la reacción es diferente en cada uno de ellos. Se caracteriza por alteración en el calibre vascular y el flujo sanguíneo. Además, exudación de líquidos y proteína plasmática y por acumulación de leucocitos. Entonces, eso va a ser netamente, y esto sí se va a producir en cualquier tipo de lesión. Y en todo este proceso de inflamación aguda intervienen numerosos mediadores químicos que son activados por el propio estímulo inflamatorio. Por eso decía que cuando se produce la inflamación son las células que participan, son las que van a generar o producir mediadores químicos con diferentes respuestas, ¿no?, en tratar de mejorar o tratar de limitar todo este proceso o todos estos cambios que se van a producir durante la inflamación. Muy bien, entonces tenemos que acá tiene 3 componentes que nosotros tenemos que ver: alteración del calibre vascular, cambios estructurales de la microvasculatura y la migración de los leucocitos. Todos estos cambios tenemos que ver que se va a producir dentro de esta inflamación aguda, ¿no? Entonces, en estos cambios estructurales en la microvasculatura que permiten que las proteínas plasmáticas y los leucocitos abandonen la circulación. Muy bien, entonces tenemos ahí, comienza a abandonar, y la migración de los leucocitos, su acumulación en el foco de lesión y su activación para eliminar al agente agresor. Entonces tenemos ahí, lo más importante, entonces tenemos que alteración de estos cambios vasculares que se vamos a ver nosotros. Y esto comenzamos ahí, cambios vasculares. Tenemos y comenzamos con aumento del flujo sanguíneo. Esto de aquí, cuando se comienza una inflamación, cuando hay un daño, cuando se produce una lesión, ¿qué cosa es lo primero que se produce? Una vasoconstricción. Lo primero que se produce es una vasoconstricción, y esta vasoconstricción va a ser momentánea, va a durar segundos nada más. O sea, al inicial se produce una vasoconstricción arteriolar transitoria, pocos segundos. Luego viene una vasodilatación arteriolar, ¿no? Una vasodilatación arteriolar. Entonces, aquí tenemos un vaso normal,
Entonces se produce al principio una vasoconstricción, unos segundos, como que uno se protege y después se libera, ¿no? Entonces viene acá una vasodilatación, y al producirse esta vasodilatación, entonces se encuentra que hay un aumento del volumen sanguíneo. Este aumento del volumen sanguíneo, entonces, ¿qué es lo que lleva? Y no tan solo se produce, sino los capilares que van a llegar aquí. También vamos a tener los esfínteres precapilares que normalmente están muy cerrados y que no tienen mayor importancia en la irrigación normal. Estos comienzan a abrirse, en estos procesos inflamatorios, estos esfínteres precapilares se abren y se congestionan. Por otro lado, los vasos sanguíneos también comienzan a dilatarse. Y al dilatarse, entonces, aumenta el flujo sanguíneo. Este aumento del flujo sanguíneo, ¿no?, hace que ya la cantidad de sangre sea tanta y también que la presión disminuya. Por eso que se dice vasodilatación arteriolar, que lleva a una lentificación del torrente sanguíneo. Éstasis también. Y pérdida del flujo axial y aumenta la presión hemostática, ¿no? Esto se da en pocos minutos y que puede durar de 10 a 30 minutos. En todo este componente, ¿qué cosas? Intervienen mediadores químicos. Y dentro de los mediadores químicos interviene la histamina, bradicimina, factor de complemento C3, complemento C5A, prostaglandina E2, la prostaciclina, y todos estos también producen una dilatación arteriolar y la apertura de los esfínteres precapilares. Entonces, aquí tenemos esto. ¿Qué cosa es lo que sucede cuando se produce este tipo de lesiones? Cuando se produce este tipo de lesiones y cuando se produce ese aumento de la permeabilidad vascular, entonces ¿a qué da lugar? Da lugar a la salida de un líquido rico en proteína. Pero ¿cómo sale esto? Rico en proteína, ¿no? Hacia el intersticio. Eso es la permeabilidad, o sea, la salida del líquido al intersticio. ¿Qué mediadores intervienen? La histamina, bradicimina, complemento C3, C5 y los leucotrienos, C4, ¿no?, y D4. Y dependiendo de la gravedad se identifican 3 patrones de permeabilidad vascular. Entonces, eso es otra cosa. Entonces, tenemos la permeabilidad vascular, bueno, el vaso deja salir al líquido, al extracelular. Pero esta puede ser leve, puede ser moderada o puede ser grave. Y dependiendo de esta, puede ser una reacción inmediata transitoria. La reacción inmediata transitoria es una reacción leve. La permeabilidad aumenta en 1 a 2 minutos y desaparece de 15 a 30 minutos. Esto está mediado por histamina y bradicimina. La contracción endotelial sería efecto de la histamina. No hay efecto sobre los capilares. O sea, los capilares, todos estos capilares no se van a dilatar. Es algo lo que ocurre a veces en nosotros mismos, o por el juego, o por de repente uno se puede pasar, se araña, o pasarse de repente con su uña, ¿no?, sobre el brazo. ¿Y qué va a pasar? A los pocos segundos esto se van a poner una línea roja. O sea, va a haber una congestión vascular. Pero esto es grave, ¿no? Es superficial. Y después, al cabo de unos minutos, que puede ser durar hasta 30 minutos, desaparece. Todo desaparece. Esta es entonces una reacción inmediata transitoria, que es una lesión leve. Una reacción tardía prolongada, eso. Cuando hay una reacción tardía prolongada, es una lesión de moderada intensidad. Aquí sí ya comienza a ver los factores endoteliales que vamos a ver y que estos son los que se van a comenzar a dañar. ¿Por qué? Porque son las células endoteliales las que van a padecer y van a permitir esta permeabilidad, ¿no? Se inicia después de los 30 minutos y hasta las 10 horas. Alcanza un máximo entre las 4 y 24 horas. Hay compromiso de capilares y vénulas. Hay daño endotelial seguido por retracción pasiva y no mediado por la histamina. Esto entonces comienza a verse una retracción de las células endoteliales. Una retracción de las células endoteliales. Ejemplo de esto muchas veces, a veces la quemadura solar, a veces nos salen unas ampollitas, nos vamos a
nos vamos a la playa y entonces comienza a ver, a alguno le gusta ir cuando el sol está en su máxima temperatura y esto puede ocasionar estos tipos de quemaduras solares, ¿no? Ese es un ejemplo, ¿no?, de lo que puede suceder acá. Pero la otra es la reacción inmediata prolongada, que es una lesión grave. Esta lesión alcanza un máximo temprano, similar a la reacción inmediata, y permanece en una meseta, o sea, se da y permanece de esta manera. Bien, acá entonces comienza la reacción tardía y la lesión causa muerte y disgregación de las células endoteliales en las arteriolas capilares y venas. Entonces comienza a aparecer, este es un daño moderado, y aquí miren ustedes la retracción que hay de estas células endoteliales es mucho mayor. Entonces, y esto por supuesto que aquí no hay mayor alteración, aquí hay salida de líquido plasmático o un exudado, pero aquí y es mucho mayor la salida y el daño vascular, o sea, la permeación o la permeabilidad vascular comienza a variar también de acuerdo al daño de la lesión. Muy bien, esto entonces comienza a ver en qué otros cambios en las células, qué cambios vamos a encontrar nosotros. Habíamos dicho que cuando se produce primeramente la vasoconstricción, se produce la vasoconstricción momentánea y luego la vasodilatación, y que en esto va a producirse un mayor flujo sanguíneo, y este flujo sanguíneo va a provocar ¿qué cosa? Un enlentecimiento del torrente sanguíneo, se va a enlentecer y comienza a perderse también todo lo que es, digamos de otra manera, que las células, todas estas células, los elementos formes sanguíneos, siempre viajan por la parte central. Y en la parte periférica del vaso sanguíneo encontramos a los hematíes. Entonces, todo está alrededor, pegadito a todas las paredes, los hematíes. Y en la parte central, todos los elementos formes sanguíneos. Llamamos elementos formes sanguíneos, los leucocitos, los monocitos, los linfocitos, los eosinófilos, etc. Todos van a perder. Esto va a perder, o sea, este componente cuando se produce este tipo de inflamación comienza a perder. Comienza entonces, ¿qué es lo que sucede? Los hematíes comienzan a desplazar a todos estos elementos formes hacia la periferia, ¿no? Entonces, ese desplazamiento que se produce de estos elementos formes sanguíneos hacia la periferia, ¿cómo se denomina? Una marginación. Entonces, tenemos ahí que todos estos elementos formes sanguíneos comienzan entonces, ¿no?, a una marginación. Y aquí comienza una marginación y comienzan todos esos elementos. Ahora, por supuestamente que eso no solamente con los leucocitos, no solamente con los monocitos, con todos, con los linfocitos, todos. Solamente que con los leucocitos y los monocitos son los que mayormente y los primeros en salir por la mayor movilidad también que tienen estos. Muy bien, entonces esto se comienza entonces a ir a la periferia. Y esta es la periferia, entonces van aquí en la superficie de las células endoteliales, tienen un mediador químico. Y un mediador químico, ¿qué cosa es? Un mediador químico que son las selectivas o las integrinas. Entonces, de aquí comienza las celulitas que están pegadas a la pared endotelial buscando estas integrinas o buscando ese mediador químico y no lo encuentran. Dan otra, comienzan a rodar, comienzan a ir de células endoteliales a células endoteliales. Entonces eso quiere decir ¿qué cosa? Dale cuenta que viene un leucocito a esta carpeta, no encuentra nada, viene a otro, no encuentra nada, viene a otro, no encuentra nada, y viene a otro, se encuentra un integrina. Ahí se adhiere. Entonces el rodamiento y la adherencia. En el rodamiento tenemos a las selectinas, ¿no?, las quimiosinas, las selectinas, y cuando encuentra esa integrina, ahí se va a adorar, ahí se adosa. Entonces ya tenemos una marginación, un rodamiento y una adhesión. Tenemos ahí a componentes que se van a suceder. Pero esto no queda así, sino que aquí estas celulitas hay unos espacios, ¿no?, que están entre células endoteliales y células endoteliales, los espacios interendoteliales, y estos se comienzan a desplazar
a nivel de estos espacios, ¿no? Entonces, eso comienza a ver. Entonces, miren ustedes cómo se va haciendo un rodamiento se adhiere y nuevamente esto comienza a salir. Entonces comienza a extravasarse, a salirse, y esto se hace por un movimiento ameboideo. Estos leucocitos tienen unos movimientos ameboideos con microfibrillas, y esto le va a permitir la salida y el desplazamiento a nivel o entre las células endoteliales. Estas células endoteliales, por supuestamente que están dañadas, entonces toda lesión produce una retracción de estas células endoteliales y que le permite la salida de estos leucocitos. Pero ahí queda, estos leucocitos ya salió y se van a adherir en la membrana basal. Ahí se adhieren los leucocitos. Se van a adherir en la membrana basal. Muy bien, aquí entonces tenemos lo que hemos hablado: marginación y rodamiento, proceso de acumulación leucocítica en la periferia de los vasos. A continuación rueda sobre la superficie endotelial, fijándose de manera transitoria en la superficie endotelial, o sea, la pavimentación. Y luego viene la migración, o sea, la salida hacia el intersticio. Una migración de los leucocitos por un movimiento ameboideo. Muy bien, tenemos eso entonces, y aquí aquí nos habíamos quedado, y entonces comienza, esta célula a migrar, pero antes de migrar se queda a nivel de la capa basal. ¿Por qué? Porque no tiene ningún movimiento, llega ahí y se encuentra, y ahora, ¿qué hago? ¿Qué hago en esta zona desconocida? Pero ¿qué es lo que sucede? Nosotros encontramos acá que está este componente que es el foco inflamatorio. Estos leucocitos no es que salgan ahí, que de frente se dirijan, no es así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este foco inflamatorio comienza a generar otro complemento, mediadores más. Y dentro de estos mediadores tenemos a veces complementos C13, complementos C5, ¿no? Y la oxacina, y estos van a constituir todos los quimioatrayentes. Estos quimioatrayentes se van a unir a este leucocito que ha migrado, se va a unir ahí. Y también dentro de su citoplasma esto va a entrar calcio. Este calcio le va a dar movilidad a estas células leucocitarias y le va a permitir, ¿qué cosa? Le va a permitir un movimiento y que se dirija esta célula al punto de la lesión, ¿no? Entonces, esto es como se denomina la quimiotaxis. La quimiotaxis, entonces tenemos con esto todos esos complementos, mediadores químicos, nos permiten entonces que estos leucocitos vayan a este punto de lesión y la quimiotaxis. Muy bien, ya llegó allí. ¿Y cuál es la función ahora de estos leucocitos cuando están en esta zona de función? También, entonces vamos a tener, ¿qué cosa es una vez? ¿Cuál es la finalidad de los leucocitos? Ir y atacar, combatir, ¿no? Fagocitar a todos los agentes agresores. Esa es la función que cumple estos leucocitos. Entonces estos leucocitos cuando llegan ahí, entonces comienzan a ver el terreno, y entonces aquí se va a producir primero un reconocimiento, unión, englobamiento, muerte y degradación. Todo ese es mecanismo que se van a producir durante todo este proceso de fagocitosis, ¿no? Entonces, ¿y qué cosa es lo que hacen? Las bacterias, para suerte de los leucocitos, las bacterias muchas veces van a tener oxoninas, un complemento también que van a rodear a esta bacteria. Se van a llenar de oxoninas. Y el leucocito tiene unos receptores en su superficie, receptores de oxoninas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Estas bacterias llegan con el leucocito, atraen estos receptores, se quedan pegaditos. Entonces son captados, todas estas bacterias son captadas. Entonces aquí lo reconocen, entonces este leucocito va a reconocer a esta bacteria y se va a unir. Aquí, entonces ya está unido, esto ya no se puede desprender, están pegaditos ahí. ¿Qué cosa es lo que sucede con estos grupos leucocitos que van a estar acá? Entonces, este leucocito
comienza a invaginarse. Comienza entre su citoplasma a invaginarse. Entonces se invagina y esta bacteria entra, se invagina esto y tenemos acá que comienza a entrar. Comienza aquí entonces, digamos, a entrar dentro de toda esta lesión. Pero aquí esto está abierto, entonces esto se tiene que unir, porque si no se une, y acá hay unos microfilamentos, acá también es otros mediadores químicos que van a permitir el sello completo y total de esta abertura, porque si no, esto comienza a ver que entran y luego regurgitan, o sea, salen cuando esto no está bien sellado. Muy bien, entonces aquí ya tenemos el englobamiento que queda englobado dentro de todas estas, dentro en el citoplasma del leucocito. ¿Qué sucede? El leucocito tiene unos gránulos, ¿no? Gránulos leucocitarios. Estos gránulos tienen componentes lisosomiales. Y esto entonces se van a pegar a este fagosoma, ¿no? Se van a pegar. Y al pegarse, comienza entonces a digerirlo, a destruirlo. En otras palabras, comienzan a desaparecer y de esa manera comienza a combatir todo lo que es esta lesión. Muy bien, pero no todo es así, ¿no? O sea, no todas estas lesiones se van a dar, ¿no? Con esta. Entonces, algunas veces, bueno, estos son los elementos que se van a producir a nivel de leucocitos. Entonces, todo esto no siempre es así, porque hay algunos virus o hay algunas bacterias que no pueden ser destruidos por los leucocitos y que muchas veces uno sale, o si no, estos se quedan englobados, se quedan durmiendo dentro del citoplasma leucocitario. Ejemplo de eso, ¿cuál tenemos nosotros? El bacilo de Quattrobacter, ¿no es cierto? Por eso a veces nosotros hacemos una preinfección. Nuestro organismo, nuestro sistema inmune ha combatido, pero no lo ha destruido, no lo puede destruir. Entonces eso queda ahí durmiendo, queda paralizado, buscando qué o en espera de qué, en espera de que nuestro sistema inmune caiga, libere estas bacterias y se dé nuevamente o se active y que haya un proceso inflamatorio más severo. Muy bien. Entonces, todo esto es lo que sucede en estos tipos de lesiones. Algunos defectos, a veces pueden pasar algunos defectos de la función leucocitaria, ¿no? Estos defectos interfieren con la inflamación y aumentan la susceptibilidad frente a las infecciones. O sea, todo tampoco es color de rosa, que puede producir algunas alteraciones, y esas alteraciones de los leucocitos pueden darse por una alteración genética o adquirida, y se puede dar defectos en la adhesión leucocitaria, defecto en la función, ¿no? fagocitaria, o defecto en la actividad también de microbicidas. Son defectos que se pueden dar en cada uno, ¿no? Entonces, y cada uno con unos ejemplos que lo menciona ahí, ¿no? También adquirida defectos en la quimiotaxis, puede fallar aquí. Entonces, a veces en la injuria térmica, en la diabetes, en la neoplasia, en la sepsis, ¿no? Entonces aquí hay defectos en la quimiotaxis. Entonces se produce la migración, pero no se produce en la quimiotaxis, porque algún mecanismo se produce. Defecto en la lesión de los leucocitos también, en la hemodiálisis, en la diabetes mellitus, ¿no? Se puede dar defecto de la fagocitosis, o también supresión de la médula ósea, ¿no? También se puede dar, o sea, una serie de enfermedades o entidades que pueden provocar algún tipo de alteración en la función de los leucocitos. Y esto indudablemente puede alterar, y aquí es donde ya lleva, entonces, que a veces, muchas veces, esta inflamación puede ser algunas veces fatales para el organismo, sobre todo cuando son componentes inmunes los que participan en este tipo de lesión. Muy bien. Pasamos a los mediadores químicos. El mediador químico va a ser un repaso muy rápido, porque en realidad este mediador químico requiere por lo menos mínimo de 1, 2 o 3 horas, ¿no? Para hablar, porque estos son lo más importante, son de todo lo que sucede en la inflamación, tienen que ver con estos mediadores químicos. Por eso decimos, son mensajeros que actúan sobre los vasos sanguíneos
células inflamatorias y otras células, e inician y regulan la respuesta inflamatoria del organismo. ¿Y estas por qué están caracterizadas? Se caracterizan ¿por qué? Porque se activan por productos microbianos o por proteínas del huésped que a su vez son activados por microbios o tejidos dañados. Desarrollan su acción. ¿Cómo es que desarrollan esta acción? Por la unión a receptores específicos de la célula diana. Acción enzimática directa, está mediado también por un daño oxidativo. También puede estimular la liberación de otros mediadores, lo que representa un mecanismo de amplificación. O sea, un mediador químico puede ampliar o la aparición de otro mediador químico. Puede determinar distintos efectos sobre distintos tipos celulares. Una vez activados y liberados, la mayoría de los mediadores químicos tienen un promedio de vida muy corta y desaparecen rápidamente, o son inactivados o destruidos por enzimas, o sufren una acción de inhibidores. Entonces, son características generales que se van a dar en todos estos mediadores químicos que nosotros. Una serie de mediadores químicos tenemos ahí, ustedes lo ven, las aminas vasoactivas, representando esta la histamina, la serotonina, la proteína plasmática mediante el sistema de complemento, el sistema de lacininas, el sistema de factor de coagulación. El óxido arachidónico es un metabolito a través de la vía de la oxigenasa, ¿no? La prostaglandina y tromboxano, o a través de la vía lipooxigenasa, ¿no? Como tenemos a los leucotrienos y a las lipoxinas. En las citocinas y la quimiosina tenemos a la interleuquina, los interferones, factor de necrosis tumoral, factor transformador de crecimiento, factor estimulante de colonia, las linfotoxinas y las quimiosinas. Son diferentes tipos, y cada uno, ojo, cada uno de estos mediadores químicos tiene su origen y tiene su función también. O sea, cada uno desempeña determinada función. Algunos son similares, otros son muy parecidos, ¿no? Bien. El factor activador de plaquetas es un mediador bioactivo derivado de los fosfolípidos, causa agregación y liberación plaquetaria. A veces pueden causar también broncoconstricción, vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascular, incremento de la adhesión leucocitaria y quimiotaxis leucocitaria. En todo se interviene el factor plaquetario, ¿no? El factor activador de la plaqueta es muy importante en los procesos reparativos, sobre todo en procesos reparativos crónicos. Las citocinas son proteínas producidas principalmente por macrófagos y por los linfocitos. Tenemos otros también, los neuropépticos, sustancias P o las neurocininas A. Factor activador de plaquetas, también ahí lo tenemos al óxido nítrico, ¿no? Y otros constituyentes lisosomiales de los leucocitos, ¿no? Entonces tenemos también una gran variedad de estos que son, a veces puede ser de gránulos específicos secundarios o de gránulos azurófilos, que eso es lo que se va a encontrar en los leucocitos. Y esto, en los gránulos específicos secundarios, tenemos la lisocima, la colagenasa, gelatinasa, lactoferrina, ¿no? Fosfatasa alcalina, la histaminasa, etc. Entonces tenemos todos estos componentes dentro de todas estas lesiones que vamos a ver. Muy bien. Algunos ejemplos en la cual, por ejemplo, la histamina, ¿cómo es que quién produce la histamina? Lo producen los mastocitos, principalmente los basófilos y las plaquetas, ¿no? Y también qué cosa es o cómo es que funciona cada uno de ellos y su actividad que tiene a nivel de los vasos sanguíneos. Y entonces la serotonina, las prostaglandinas igual también, cada una de ellas con su función, con su origen y diferente actividad que presenta, ¿no? Entonces ahí también mencionar algunas cosas acerca de la prostaglandina que son producidas por los mastocitos, macrófagos y células endoteliales. Interviene en la vasodilatación e incrementa la permeabilidad vascular. Son responsables del dolor y la fiebre en la inflamación aguda, ¿no? Es bastante conocido, ¿no? Los leucotrienos, producidos por los leucocitos y mastocitos, producen vasoconstricción, aumenta la permeabilidad vascular y broncoespasmo. Este interviene mucho, estos leucotrienos, en lo que es el asma bronquial. Muy bien. El factor activador de plaqueta, eso es muy importante, por eso se lo recalco acá, también es un mediador bioactivo derivado de los fosfolípidos. Causa agregación y liberación plaquetaria, vasoconstricción, vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascular, incremento de la adhesión leucocitaria y quimiotaxis leucocitaria. Entonces, son factores, algunos como ustedes pueden ver, producen la misma
la misma función que otro. Pero, ojo, cuando se habla de esto también, es que unos lo producen con mayor actividad que otros también. Si bien es cierto, los dos pueden producir, uno a veces es su función es mucho mayor o mucho más importante que la otra, a pesar de producir la misma función. Las citocinas y las fibrilocinas. Las citocinas, lo más importante en el proceso inflamatorio, y estos son el factor de necrosis tumoral alfa y, ¿no? Entonces tenemos, y las interleucinas 1, ¿no? Interleucina 1. Estos son secretados, ¿por qué? Por los macrófagos activados y el factor de necrosis tumoral beta por las células T, ¿no? Entonces, estos son los más representativos de las citocinas y las quimiocinas, que son familia de proteínas pequeñas que actúan como quimioatrayente y reclutan distintos tipos de leucocitos al sitio de la inflamación. Son las quimiocinas, son las que van a dar todos estos componentes, estos mediadores químicos atrayentes, ¿no? Y que va a permitir el movimiento y la desplazamiento de los leucocitos hacia el punto de lesión. Bien, igual también las citocinas, las interleucinas, cada una de ellas, ¿no? Para que vean todas estas lesiones, la interleucina y cómo interviene cada una de ellas, las fuentes, a veces interleucina 2, linfocito T, interleucina 3, los linfocitos T, la interleucina 4, los linfocitos T helper 2, ¿no? Y cada uno con su función adicional, diferentes tipos. Como le digo, hablar de mediadores químicos sería bueno, ¿no? Pero de repente podría ser que lo pasemos o cambiemos y que esto sea de mayor provecho para ustedes. Entonces, en un seminario podría ser tranquilamente entrar en estos tipos de temas. Muy bien, factores que modifican la reacción inflamatoria. Hay muchos factores también. Entonces, como digo, todo a veces no es que se produce pues, ¿no?, una maravilla, ¿no? Hay alteraciones y algo que van a modificar, por ejemplo, en relación con el agente causal. Depende de la cantidad de penetrancia, resistencia a la neutralización, ¿no?, y potencial patógeno y duración y persistencia. Depende en todo grado qué cosa. No es igual a veces que el germen, ¿no?, que haya invadido sea un número reducido que un número mayor, ¿no? Y la agresividad también que tiene esto, ¿no? Entonces, el agente causal puede tener, ¿no? Pero el agente causal es muy importante en cuanto a la cantidad. Factores relacionados con el huésped también, o sea, la persona, quien recibe todo este agente causal, está la edad. La edad, a veces ustedes saben la edad, mientras mayor años tenga la persona, tiene menor capacidad de respuesta inmune. Entonces, la respuesta defensiva también baja. Es igual en los niños, ¿no? Que los niños también tienen pocas respuestas, ¿no?, inmunes. Entonces, la edad. El estado de nutrición, también ustedes saben, una persona malnutrida tiene indudablemente mayor problema para poder combatir todo este tipo de problemas inflamatorios. Trastornos hematológicos, igual alteración de la inmunidad, enfermedades generales subyacentes y el riego sanguíneo, un riego sanguíneo deficiente también puede traer consigo todas estas alteraciones en la inflamación. Esta evolución, bueno, la evolución de la inflamación aguda, ¿cómo va a evolucionar esta inflamación aguda? Puede evolucionar, imagínense, o sea, una resolución puede ser completa, ¿no? O puede ser una sustitución del tejido conectivo con fibrosis, o puede llegar a una inflamación crónica. Así puede evolucionar, ¿no? Entonces, una resolución se puede dar y se puede completar, ¿no? Esto depende de la lesión, está limitada, a veces de corta duración, o pues la destrucción tisular es escasa, el tejido es capaz de regenerarse, hay un reemplazo total de la célula lesionada y también por los organismos biógenos. Entonces, aquí una resolución va a ser completa. Después vamos a ver todo esto, qué es lo que sucede. La sustitución del tejido conectivo, aquí entonces la lesión es mucho mayor, puede haber fibrosis también, hay una mayor destrucción, el tejido es incapaz de regenerarse rápidamente y hay una exudación con gran cantidad de fibrina. Esto también, ¿por qué? Porque la respuesta puede ser mayor, la formación de acceso, la curación de un acceso no es tan fácil tampoco y puede haber fibrosis, ¿no? Entonces, eso es lo que lleva a esto.
aquí en esta resolución completa la actividad, ¿no?, se puede dar en la zona de la lesión. En esta, donde se ha producido la lesión, muchas veces queda nula la actividad celular en esa zona. O esto puede llegar también a una inflamación crónica. Y esto es lo que sucede entonces, ¿no? Es lo que sucede, ustedes pueden ver. Entonces, cuando la lesión, la resolución es completa, se puede dar. Algunas veces este problema inflamatorio que se va a producir puede llegar y puede producir un acceso. Este acceso es un problema, es también para que se pueda mejorar o combatir esto, ¿no? Entonces, esto siempre, este tejido axedado, se produce, ¿qué cosa? Se produce entre su proceso curativo, entonces la fibrosis. Y toda esta área donde está esa lesión, entonces se va a quedar en un tejido fibrótico con pérdida de la función, ¿no?, en ese nivel. O también, esto puede llegar también a otra lesión, puede haber fibrosis y puede haber un problema también acá de un intento de curación, aparece fibrosis, aparece el leucocito, pero hasta ahí nomás llega, luego otra vez comienza a reagudizarse y esto se vuelve pues un problema crónico, una inflamación crónica. Entonces estos son los que puedan entonces llevarse a estos cuadros, ¿no?, a estas limitaciones que se puedan dar. Ahí lo tenemos también. Entonces, ¿cómo evoluciona esto? Cuando hay una inflamación aguda, entonces aquí, si hay presencia de exudado, y puede haber un acceso. Lo que hemos visto acá, el acceso. Entonces, este acceso me puede llevar a este tejido de fibrosis y me puede conducir a una inflamación crónica. Muchas veces eso. Por otro lado, cuando hay reabsorción del exudado y no hay destrucción tisular. Si no hay destrucción tisular, entonces la resolución se puede dar. El daño es mínimo y la función puede quedar tranquila. No pasa nada acá, entonces se puede resolver todo el problema. Pero si hay fibrosis, entonces aquí puede haber también un problema de acceso fibrinoso o purulento con proliferación de fibroblastos y células endoteliales. No hay secuelas funcionales del tejido, no se puede dar. Esto es un caso cuando hay una reabsorción rápida de exudado. O sea, esto es importante. Si esta formación de exudado, es rápida, entonces puede darme una no destrucción tisular. Pero si esta destrucción tisular es mayor, este exudado es mayor, entonces es mucho más complejo. Y aquí sí puede haber entonces esta regeneración. Entonces la célula con capacidad de regenerarse completamente, estructural y funcionalmente, sin dejar secuelas ni lesión, podría darse. Y depende también del lugar, porque también lo vamos a ver, algunas células que sí se regeneran de inmediato, pero otras que no tienen esa capacidad resolutiva y que pueden llegar entonces a células, ¿no?, y puede llegar a una formación de fibrosis o también cicatrización y falta de funcionabilidad en esa lesión. Algunos ejemplos de todo lo que es inflamación tenemos acá entonces la inflamación serosa, que se van a ver. Esto generalmente se produce pues un aumento de todo lo que estas lesiones de flujo sanguíneo. Acá no hay mayor alteración y esto se da generalmente una quemadura que se da, ¿no?, unas pequeñas ampollitas, y a veces en las infecciones virales también se pueden dar. El tejido de la inflamación fibrinosa es una lesión mucho más intensa, hay mayor daño celular con salida de fibrina. Y esta salida de fibrina se puede dar, como ejemplo, a veces la pleura, pericardio, ¿no?, o peritoneo, ¿no? Evoluciona hacia la resolución mediante una fibrinolisis. Todas estas lesiones que se van a ver. Otras lesiones tenemos también una inflamación supurativa o purulenta. Como respuesta a una lesión bacteriana, el exudado característico es pus o una supuración que se forma un daño intenso con necrosis de licuefactiva, ¿no? Y esto también puede presentarse otro subtipo de esta lesión supurativa. Tenemos el acceso al empiema y la inflamación catarral. La apendicitis en determinado grado, ustedes ven acá, la apendicitis aguda es un ejemplo característico de todo lo que es una inflamación supurativa, ¿no? A veces cuando se inicia recién una apendicitis, entonces esta puede dar una lesión catarral, y la lesión catarral no viene a ser sino un daño a nivel de la mucosa.
Entonces ahí comienza eso. Pero no hay mayor daño, solamente a nivel de la mucosa, con infiltrado inflamatorio, agudo que no vamos a encontrar. Entonces es un inicio de la inflamación, de su proceso conjuntivo. Pero esto de repente puede llegar a una apendicitis supurada. Generalmente ustedes ven, y yo ojalá nunca cometan ese error cuando sean cirujanos, muchos o algunos de ustedes, que de repente llega un paciente y que el cirujano quiere que todo se lo dé servidito. Le da al internista o al residente que todo el diagnóstico y todos los exámenes esté completamente bien. Llega el cirujano, revisa al paciente, sí, puede ser una apendicitis. Ya. En 6 horas lo veo que pasa la voz. 6 horas que van a pasar, 6 horas que se van a manifestar, y cuando este cuadro apendicular comienza de una apendicitis simple o una apendicitis catarral, comienza a llegar de repente una apendicitis supurada o flemonosa. Entonces ya hay congestión vascular, hay zona de necrosis, hay fibrina. ¿Por qué? Porque esta inflamación que solamente está en la mucosa o en la luz apendicular comienza a pasar hacia la pared y puede llegar hasta la esclerosa, que puede dar toda esta aparición de fibrina dentro de la lesión. Y si de repente no lo quiere operar de inmediato, esto entonces va a llegar ¿a qué cosa? Va a llegar entonces a gangrenarse. Entonces toda esta apendicitis, toda la superficie se vuelve hemorrágica, necrótica. La pared que a usted la ven, acá todavía se aprecia muy bien, aquí va a ser completamente blanda, ¿no? Elástica, hemorrágica y necrótica, como se ve acá. Entonces es una apendicitis gangrenosa, se ve. Y esto aquí, cuando hay ruptura, cuando hay destrucción de la capa muscular, entonces no hay ninguna tela de músculo que se pare hacia la serosa, eso ya está perforado. Entonces llega una apendicitis perforada. Y si no, comienza a ver pues la peritonitis con todo esto. Basta que haya esto, aquí está, tenemos nosotros todo el tejido adiposo, ¿no? Que vamos a encontrar y puede provocar una peritonitis regional, ¿no? Eso es lo que es. Bien, y puede pasar tranquilamente, y siempre ve uno de esos tipos de lesiones. Muy bien. Entonces tenemos dentro de los patrones morfológicos, también tenemos acá el acceso. Entonces el acceso que dijimos son acúmulos de pus localizada, generalmente circunscrita en una pared fibroconectiva. Entonces el acceso está bien focalizado, e inclusive a veces se forma un acceso o quiste, ¿no? O sea, está rodeado con un tejido conectivo que le hace un acceso quístico bastante delimitado. Eso a veces con relativa frecuencia se puede dar, muchas veces en pacientes que son inyectados, ¿no? Que se le administra con no el cuidado que debe ser una inyección intramuscular, por ejemplo. Entonces, eso de repente no ha habido una buena apuesta y se puede formar un acceso a ese nivel, ¿no? Entonces está confinado en un medio del tejido u órgano o espacio cerrado, ¿no? Tiene límite bastante definido. Ejemplo, bueno, aquí se da un acceso hepático, por ejemplo, ¿no? Un acceso también a nivel del tejido celular subcutáneo con un sitio que pueda. El empiema es una colección de pus localizada en una cavidad corporal. Ejemplo, la pleura, pericardio, peritoneo, ¿no? O en un órgano hueco. Por ejemplo, el empiema en la vesícula biliar. Entonces, son los derrames, ¿no? Purulentos que se pueden producir, ¿no? A nivel pleural. Por otro lado, el flemón también es un proceso supurativo, difuso, infiltrativo, sin límite. A diferencia de lo que es el acceso está bien delimitado, el flemón no está delimitado. El flemón entonces no tiene límite, es intensamente hiperémico, muy rojito, y se desplaza a través de los planos musculares. Se va desplazando, tratando de disecar. Todo eso comienza a disecar y comienza a salir hacia el exterior. O sea, comienza a salir. Todo este componente purulento trata de salir, por eso se ven estas lesiones flemonosas. E inclusive también así pasa cuando hablamos nosotros de una apendicitis flemonosa. Todo está lleno de pus, sale esa pus, comienza a invadir la pared, la mucosa, la submucosa, la muscular, llega a la serosa, se revienta y produce pues lo que es una peritonitis regional. Y si se descuida, bueno, una peritonitis regional. Bien. Hasta ahí entonces la inflamación aguda, entramos de inmediato a la inflamación crónica, y esta es una respuesta inflamatoria mantenida en el tiempo como consecuencia de una agresión persistente durante semanas, meses o años.
puede ocurrir bajo dos circunstancias, dos causas de esta inflamación crónica. ¿Cuál es? Que puede continuar a una inflamación aguda cuando la inflamación aguda no es capaz de resolver la lesión. Ejemplo, una úlcera péptica, ¿no? A veces tratamos de mejorar, pero nosotros mismos nos descuidamos, porque cuando nos sentimos muy bien, tenemos una úlcera, el médico nos dice, sí, tienes una úlcera muy bien, deja de comer tal cosa, por lo menos 2 o 3 meses. Uno no le hace caso. Imagínense ustedes cuando uno tiene una lesión, una gastritis crónica erosiva o ulcerosa, ¿no? Si a mí me dicen que no tome café o no tome alcohol por lo menos 2 meses, entonces, ¿qué es lo que pasa? A la semana yo me estoy sintiendo mejor, a los 10 días mucho mejor, y comienzo a tomar basta un trago de alcohol para otra vez todo el tratamiento que se llevaba a cabo se eche al suelo, ¿no? Entonces, eso es lo que viene a ser entonces una falta, hay un intento de curación, ¿no?, fallido, ¿no? Es por eso que se da esta lesión, por eso que dice a continuar de una inflamación aguda cuando la inflamación aguda no es capaz de resolver la agresión. Entonces, no es capaz. También, otra circunstancia que se puede dar en la inflamación crónica es como reacción de tipo crónico desde el principio de la agresión. Se trata de agentes de baja toxicidad y algunos de los cuales inducen una respuesta inmunológica. Entonces, ya sabemos si es un germen, si es una bacteria, si es un bacilo de Koch, ya sabemos entonces que esto ya me va a dar un patrón y sabemos también que eso se va a volver una inflamación crónica y persistente. Muy bien. Las respuestas inmunológicas. ¿Qué respuesta inmunológica se da en la inflamación crónica? Tenemos infección persistente por microorganismos intracelulares. Tenemos aquí, entonces, sífilis, TBC, que es lo más común, la micosis, los parásitos también, que son bastante frecuentes, y los virus. Ustedes saben que los virus permanecen ahí cuando uno adquiere una infección viral, ahí lo tenemos siempre, ¿no? Que puede activarse o no. Exposición prolongada a material inerte o degradable. Esta exposición prolongada puede ser exógena o puede ser endógena. Ejemplo, algunas cosas de la silicosis, material de sutura, cuerpo extraño diverso, colesterol o ésteres de colesterol, ¿no? Entonces son diferentes. Entiendes acá que colesterol, ésteres de colesterol, esto es lo que va a ocasionar muchas veces esta lesión y son cuerpos extraños, porque el colesterol es un cuerpo extraño a la final. O este colesterol se convierte en un cuerpo extraño, o la queratina se convierte en un cuerpo extraño, es un cuerpo extraño. Y algunas veces tenemos también que tenemos las enfermedades autoinmunes como LES, artritis reumatoide, etc. Todos estos componentes entonces son los que me van a generar una respuesta inmunológica inmunes, ¿no?, en la inflamación. Otros tipos, ustedes pueden ver también una serie de patologías que están en relación o que me pueden dar procesos inflamatorios crónicos, ¿no? Desde una neoplasia hasta una enfermedad autoinmune o enfermedades oculares o enfermedades pulmonares, o sea, cualquier tipo de patología no curada o cualquier patología por algún tipo de germen, ¿no?, o virus puede generar un proceso inflamatorio crónico. Muy bien. Dentro de los componentes celulares, ¿cuáles son los que tenemos? El mayor componente celular y el más importante que tenemos ahí son los macrófagos. Pero de los componentes celulares, así como habíamos visto componentes celulares de la inflamación aguda, acá también tenemos que estos son los macrófagos, linfocitos, células plasmáticas, eosinófilos, mastocitos y neutrófilos. Ustedes dirán, neutrófilos, ¿por qué los neutrófilos? Los neutrófilos solamente se encuentran en el proceso inflamatorio agudo. Resulta que cuando hay estos procesos inflamatorios crónicos, también no es un proceso inflamatorio crónico que llegue a ser la cronicidad, sino estos procesos inflamatorios crónicos siempre sufren reagudización. Y en estos casos, cuando sufren reagudizaciones, siempre vamos a tener los neutrófilos. O sea, siempre va a haber actividad del agente causal, ¿no?, de esta inflamación crónica, y cuando hay actividad, cuando comienza a haber actividad, aparecen los leucocitos. Igualito que la gastritis, ¿no? Entonces, eso también comienza a haber un plano de actividad, y esa actividad, ¿no?, cuando usted hable o lea una gastritis crónica, ¿activa o no activa?
Si no es activa, bestial, perfecto, no hay polimorfo nuclear. Pero si es activa, está en la presencia de los leucocitos. Destrucción de los tejidos, inducido por agente causal persistente o por células inflamatorias que también me van. Y el intento de curación mediante la reposición del tejido conjuntivo dañado, desarrollo mediante la angiogénesis y en particular por la fibrosis. Siempre se va a dar un intento de curación o una curación fallida, ¿no? Lo que sucede con estos problemas crónicos. Los macrófagos, como habíamos dicho, entonces son las células más importantes que vamos a tener aquí. Estas células se van a dar origen en la célula madre, ¿no? De la médula ósea, y entonces son los monoblastos. Estos monoblastos se van a transformar en monocitos, y estos monocitos así se van a ser llamados mientras estén dentro del torrente sanguíneo o dentro de la médula ósea. Una vez que salen fuera del torrente sanguíneo, entonces se van a llamar los macrófagos. Y estos macrófagos los tenemos en todo el organismo con diferentes nombres. Estos macrófagos constituyen, ¿no?, el sistema fagocítico mononuclear, que van a estar distribuidos en cualquier parte del organismo, solamente que vamos a tener diferentes nombres. Por ejemplo, tenemos las microglías en el sistema nervioso central. Por ejemplo, tenemos las células de Kupffer en el hígado. Los macrófagos, de repente, los osteoclastos. Los osteoclastos los tenemos ¿dónde? Los osteoclastos los tenemos en el hueso, ¿no? O macrófagos alveolares, que también lo tenemos en el pulmón. O sea, en todos sitios están distribuidos estos macrófagos. Y estos macrófagos, indudablemente, cuando salen del torrente sanguíneo hacia el extracelular, que se va a convertir estos monocitos en macrófagos, estos van a ser activados. La activación de macrófagos se van a dar por el interferón gamma, ¿no?, que va a ser secretado por los linfocitos T y la célula natrolactina, ¿no? Y también tenemos las endotoxinas bacterianas y otros como la fibronectina, que van a dar origen a la activación de esta célula macrófaga. Muy bien. Otro ejemplo de los linfocitos, para hablar también cantidad de los linfocitos, los diferentes tipos de linfocitos que hay y cómo es que intervienen dentro de esta componente inflamatoria. Tenemos los linfocitos T, CD4 positivos, linfocitos T colaboradores, linfocitos T efectores o linfocitos T natural killer, etc. Tenemos todos los componentes de los linfocitos T y también tenemos los linfocitos B, ¿no? Los linfocitos B liberan anticuerpos y cooperan con la actividad de los linfocitos B. Los linfocitos T dan inmunidad celular y dentro de todo esto tenemos una serie de actividades que van a participar estos linfocitos T. Y sobre todo en el proceso inflamatorio. Cada uno tiene su función, cada uno cumple una función en determinados procesos inflamatorios que se presenten, ¿no? Muy bien, esta inflamación crónica tenemos nosotros entonces dentro de estos patrones morfológicos. La morfología de las reacciones inflamatorias depende fundamentalmente de los cambios vasculares y de los cambios celulares que presentan. El ejemplo de toda esta inflamación crónica, el ejemplo clásico son la lesión granulomatosa. Ese es el ejemplo clásico. El agente agresor es un microorganismo capaz de sobrevivir dentro del macrófago. Los antígenos que contiene son identificados por el sistema de vigilancia o de inmunológica. Los linfocitos T liberan linfoquinas que atraen, inmovilizan y activan a estos macrófagos. Y aquí vamos a ver que se produce una fusión de macrófagos epitelioides. Macrófagos, porque los macrófagos a veces se llaman, una vez que están activados, van a adquirir una forma muy parecida a las células epiteliales. Por eso a veces se llaman las células epitelioides. Y entonces hay una fusión. Cuando en el intento de estos macrófagos se encuentran ante una bacteria, por ejemplo, el bacilo de Koch, estos se van a fusionar cada uno de ellos. Se fusionan cada uno y que originan las células gigantes multinucleares. Y estas células gigantes multinucleadas pueden ser a veces de tipo Langham, cuando los núcleos se ponen en forma periférica, o en forma de collarín, o en forma de herradura. O de repente puede ser tipo cuerpo extraño, cuando los núcleos se ponen al azar. Gran cantidad de núcleos dentro del citoplasma, sin una disposición característica, ¿no? Esto es lo que se denomina entonces células gigantes tipo Langham y células gigantes tipo cuerpo extraño. Y tenemos ahí también
lesión inflamatoria granulomatosa, donde están las células epiteliales, donde están las células gigantes multinucleares, ¿no? Y todo esto pues lleva una serie de actividades granulomatosas, ¿no? Entonces todo es característica, es el ejemplo característico del granuloma, ¿no? Dentro de esta inflamación crónica. Entonces tenemos granulomas, a veces la describen muchas veces, ¿no? La necrosis del centro, algunos granulomas es dependiente de la hipersensibilidad tipo 4, inducida por la persistencia del agente microbiano, ¿no? Por ejemplo la tuberculosis. Al contrario, por ejemplo la sarcoidosis se caracteriza por generar granulomas epiteliales pero sin necrosis. Algunos granulomas, y dentro de la necrosis también hay teoría por qué se produce la necrosis o la necrosis gaseosa. Se cree que a veces es tanto o tan grande la celularidad que a veces no llega suficiente elemento nutricio a la parte central de estos granulomas o de estas células epitelioides y se produce una apoptosis y la necrosis. Es una de las teorías y es la aparición entonces que viene aquí de la necrosis gaseosa. Pero hay otro tipo, como le digo, que también puede generar solamente lesiones granulomatosas, pero sin necrosis, ¿no? Esto da lugar pues a también otra necrosis tipo cuerpo extraño. Bueno, es igual, también conocido. Entonces, esta granuloma por cuerpo extraño se puede observar macrófago. Ahí tienen ustedes los macrófagos, y dentro de este macrófago tratando de fagocitar. Este macrófago está tratando de fagocitar este cuerpo extraño. Lo más conocido en estas granulomas que tenemos cuerpo extraño, muy conocido, tenemos qué cosa, a veces es hilo de sutura, ¿no? Los hilos de sutura son los más conocidos y que muchas veces provocan este tipo de lesiones. Otras veces puede ocurrir por algún agente o de repente en un acto operatorio, una vez que se cierra la cavidad abdominal, de repente ha habido un mal contagio del cirujano o de la enfermera del número de gasas, y entonces se puede quedar una de ellas dentro de la cavidad abdominal, provocando los conocidos gasones. Entonces es un cuerpo extraño. Esto se va a llenar una reacción inflamatoria, si se va a enquistar. Al poco tiempo después va a dar todo el cuerpo toda la reacción. Y esto es lo que se ve acá, estos hilos que se ven, estas cantidades, estas formaciones, ¿no? Que muchas veces son brillantes, a un color amarillento, dentro de las lesiones. Estas son granulomas, ¿no? Por micosis que se van a dar también alteración. Aquí no hay necrosis dentro de esta sarcoidosis, dentro de esta plastomicosis, como es la que representa estos tipos de lesiones. Muy bien. Tenemos también otra inflamación crónica, también puede ser las fístulas que se van a dar, y muy conocida muchas veces las fístulas enterocutáneas, que es bastante frecuente, ¿no? Que hay comunicación entre el tubo digestivo y la piel. Entonces esto es lo que se produce y hay una complicación que se puede dar en una intervención quirúrgica. No tan solo cualquier tipo de fístula se puede dar también, ¿no? Y que producen estas lesiones. Muy bien. Acá otra relación de toda una serie de lesiones que pueden dar formaciones granulomatosas, ¿no? Tuberculosis, lepra, la linfoma sifilítico, toda esta lesión, todo esto puede formar lesión granulomatosa, bastante conocida en esto y representativo en esta lesión. Vamos a ir ahora a la reparación del tejido. Entonces hemos visto inflamación aguda, inflamación crónica. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se regenera un tejido? Para la reparación de los tejidos es la sustitución de células muertas por células viables. Eso es lo que uno dice. Es indispensable para restituir la estructura dañada. No siempre es posible restituir la función. Entonces eso muchas veces depende del grado de la lesión, de la extensión de la lesión, de la cronicidad con que se presente esto y que el daño del tejido tisular puede hacer de repente algunos de esos tejidos que pueden regenerarse y otros que por su actividad o por su alta gama no pueda regenerarse o no pueda reproducirse.
Entonces, y comienza este tejido reparativo, comienza casi junto con la inflamación aguda, pero solo se completa cuando el agente agresor ha sido destruido o neutralizado. Entonces, eso quiere decir que entonces cuando comienza la inflamación aguda, como digo, la primera célula en aparecer son los leucocitos polimorfos nucleares. A las 48 horas comienzan a aparecer los monocitos, o sea, los macrófagos. Al cuarto día, quinto día, comienzan a aparecer los fibroblastos y comienzan a aparecer también las células. Hay un componente angioblástico también, entonces comienza el tejido de granulación y el proceso reparativo que se va a dar. Muy bien, entonces todo esto es en forma paralela. No es que la inflamación, aquí puede haber un proceso inflamatorio agudo, pero por debajo de esa lesión aguda ya está un proceso reparativo. O sea, ya comienza la regeneración tisular. Comienza este proceso reparativo que da lugar a eso. Entonces, acá tenemos nosotros que la restauración se produce por tres mecanismos, se van a producir esta reparación. La reparación, la contracción y la regeneración de la cicatrización. Entonces, son tres mecanismos que me va a dar para reconstruir. La reparación. ¿Qué cosa es la reparación? Es un proceso organizado por el cual el organismo corrige el daño producido con reparación y reposición de células muertas o dañadas por células y tejidos sanos. Entonces, esa es la reparación. Es un cambio tisular. Lo enfermo, lo muerto lo sacamos y quedan las células vivas. La estructura fundamental involucrada en el proceso de inflamación es el tejido de granulación. Eso comienza. Entonces, siempre, todos ustedes saben, hemos visto la inflamación aguda, una úlcera, por debajo de esa úlcera está una capa primeramente de fibrina o necrosis fibrinoide, una capa de polimorfos nucleares y por debajo de esa capa vienen a aparecer los fibrocitos, células plasmáticas, macrófagos, etc. Entonces comienza el tejido de reparación. Bien, y el tejido de granulación comienza a aparecer en esa. Macroscópicamente puede identificarse como un tejido carnoso, blando, rosado o rojo brillante que llena el lecho de una herida. Ese es el tejido de granulación. Entonces, en un tejido angioblástico con una herida, entonces en una herida, cuando se produce esta herida, entonces todo eso primero se coagula, todo eso primero hay un tejido necrótico y por abajo comienza ya el proceso reparativo, el proceso de tejido de granulación. Tan es así que cuando se saca ya esta costra, aparece el tejido de granulación y este tejido de granulación es lo que histológicamente es un tejido conectivo laxo y hematoso, altamente vascularizado por capilares finos, neoformados. Y esto muchas veces se da un aspecto de granito o un aspecto granular, rojizo, que se van a ver en toda la superficie. Estos son el tejido de granulación. Dentro de este componente celular también nosotros vamos a ver células nucleares, macrófagos, linfocitos, abundantes, fibroblastos que vamos a ver acá. Este es componente de tejido de granulación, este es un componente reparativo y que nos va a ayudar dentro de esto, a la curación de la herida. Bien, entonces también dentro de estas celulitas que van a estar, ¿quiénes están involucrados en todo ese tejido reparativo? Tenemos los macrófagos, fibroblastos. Los macrófagos secretan factores de crecimiento, los fibroblastos que producen matriz extracelular como la fibronectina, proteoglucano, colágeno tipo 1, colágeno tipo 3. O sea, todos los mediadores químicos que también intervienen dentro de este componente de reparación de la inflamación crónica. Por otro lado también, mediados también por factores de crecimiento fibroblástico y derivados también, factores de crecimiento derivados de proteínas. Estos son importantísimos en este componente inflamatorio. La síntesis de colágeno comienza dentro de las 24 horas, aparece el tejido de granulación después del cuarto día e inicialmente predomina el colágeno tipo 3. Luego es reemplazado por colágeno tipo 1 y que es de mayor resistencia y entonces quedará forma a la cicatrización definitiva. Esto indudablemente
esto alcanza su máximo entre 2 a 3 meses. Se dice que una reparación tisular, una reparación de un tejido, a veces mínimo 8 semanas, ¿no? 8 semanas, y que es lo que demora en una reparación, pero esto se puede ir hasta un máximo de 2 a 3 meses. Entonces, de 8 semanas a 12 semanas lo que va a durar. En la medida que la cicatriz madura, hay involución de la red vascular hasta que finalmente forma una cicatriz avascular. El tejido de granulación, conforme va apareciendo el tejido fibroso, el tejido cicatricial, comienza a disminuir. Comienza a disminuir, a disminuir, a disminuir, y comienza a aparecer el tejido fibroso, tejido fibroso, tejido fibroso. Hasta alguna vez que reemplaza todo el tejido fibroso en esta zona de lesión, entonces ahí recién podemos decir ya que ya se ha formado una cicatriz avascular y que esto ya, bueno, es una curación, ¿no? Una fibrosis. Y en ese lado, ojo, donde hay fibrosis, siempre no hay actividad celular, ¿no? Muy bien. Entonces tenemos la contracción. ¿Qué es lo que pasa cuando hay una contracción? ¿Qué es la otra mecanismo de reparación? Cuando se produce una herida, entonces esta herida puede haber en un extremo y puede haber en otro extremo. Entonces una úlcera, digamos acá, que se ha producido. Podemos adelantar esto, ya lo vamos a ver también en la herida, cuando se produce una úlcera, digamos así. Todo eso está lleno de polimorfos nucleares, hemorragia, necrosis, todo está lleno. Y por debajo vamos a tener el componente fibroso que comienza a aparecer. Al cuarto día habíamos dicho que comienza a aparecer la fibrosis. Hay componentes vasculares, también componentes vasculares, pero estas son tejidos fibrosos, no son macrófagos, y estos tejidos fibrosos, como son fibrocitos, entonces, muchas veces estos fibrocitos, algunos de ellos pueden corresponder a fibras elásticas y otros pueden corresponder a tejido fibroso, ¿no? Entonces, esto tiene un componente de miofibroblasto, ¿no? Un componente miofibroblasto. Este componente que tiene estos componentes de fibrocitos y que tiene componente miofibroblástico, estos se van a dirigir hacia un extremo y hacia el otro extremo de la úlcera. Entonces se va a dirigir a un extremo, se va a dirigir hacia el otro extremo. Este componente entonces comienza a formar una especie de orilla a unir ahí. Y estos miofibroblastos tienen una capacidad contráctil. Al tener esta capacidad contráctil, entonces hace que las células, estas celulitas de acá, comiencen a atraerse y a juntarse unas a otras. Comienza a juntarse una a otra. Eso es la contracción. O sea, células miofibroblásticas que están unidas en un extremo de la lesión y al otro extremo de la lesión, y que van a formar estos tubullitos, comienzan a contraerse, a contraerse, a contraerse, y comienza entonces a formar todo lo que es esta contracción o la unión, como ven acá, la unión de este tejido. Una vez que está unida la capa basal, comienza la proliferación celular superficial. Entonces, lo primero que es la capa basal que se van a unir y luego comienza la proliferación celular para dar nuevamente formación a la célula original, ¿no? Eso es lo que sucede. Ahora, esto no siempre se da porque algunas veces esto se queda, cuando es una lesión mayor o grande, solamente queda una área cicatricial. Muy bien. Entonces, acá entonces es debido a la acción de los miofibroblastos, y esto tiene la facultad de migrar para formar una red en el extremo a extremo en el sitio de la lesión y contraerse, acercando los bordes de la herida para afrontarlo y cerrarlo. Eso es lo que es la contracción. Muy bien. La regeneración consiste en el reemplazo de células parenquimatosas muertas por células idénticas que mantengan la integridad de la función, originada del parénquima vecino o dañado. Entonces, si acá tenemos nosotros una lesión y acá está la lesión, esta célula está todavía viable, esta célula viable. La contractibilidad, ¿qué es lo que hace? La contractibilidad de esta célula cuando se ha producido es llegar que estas células que están en ese extremo
y estas células que están en el otro extremo, estomio fibroblasto, comiencen a atraerse. Acá ustedes ven este daño, pero este daño celular se puede, porque acá abajo se está produciendo el tejido de renovación. Una vez que se ha producido esto, toda esta capa sale y viene el tejido de renovación, y esto luego viene la curación. ¿Qué cosa es lo que se tiene que buscar acá? Que esta celulita que está acostada, esta vecina, comience a unirse y comience a regenerarse. Por eso le dice, estas puede dar una regeneración del parénquima vecino o del tejido vecino aquí. Entonces eso es lo que se quiere, que esta celulita cubra toda la vecina. La capacidad para regenerar está relacionada a la actividad proliferativa y de reemplazo celular que ocurre en condiciones fisiológicas en cada tejido en particular. Aquí es donde viene ahora el otro asunto. Hay tres tipos de grupos celulares que puedan repararse, algunos sin dificultad y otros que no es posible. Y dentro de estos tres grupos, nosotros tenemos a las células lábiles, ¿no? A las células lábiles son aquellas que normalmente se encuentran en un proceso de reemplazo continuo. Por lo tanto, hay una excelente posibilidad de regeneración. Ejemplo de eso tenemos la piel, la epidermis. Ejemplo del epitelio de la superficie mucosa. Eso constantemente se están regenerando constantemente. ¿Por qué? Porque el daño es bastante continuo. Ustedes ven, a veces se arañan, entonces se produce una lesión superficial. Pero a los pocos días desapareció, no hay huella, no hay cicatriz y todo queda funcionando. Entonces, estas son las células lábiles que vamos a tener. Entonces, aquí también produce la médula ósea. La médula ósea solamente tiene un tiempo de vida de 120 días. Entonces, se murió ese maquille, pero ahí mismo se comienza a reproducir. Y nosotros no nos quejamos, a no ser que falte una alimentación o que falte algún tipo de componente sanguíneo y que me haga llegar a una anemia, ¿no? Eso ya son otros factores, pero esta médula ósea comienza una regeneración continua célula. Puedo tener una falta por algún tipo de falta de ingesta de fierro, pero me complemento y otra vez mi médula ósea comienza a funcionar normal y listo. Se pasó la anemia y vuelvo con mi hemoglobina o mi hematocrito a establecerse normalmente. Las células estables. Estas células, normalmente sus necesidades de reemplazo son mínimas. La capacidad de reproducirse permanece latente o estable. Mantiene su capacidad para proliferar en respuestas a una lesión. Bien, son células como el hígado, por ejemplo, que no necesariamente tienen que estar en constante proceso de reemplazo o en constante proceso, ¿no?, de repetición celular, ¿no? Estas células están estables ahí, tranquilitas, pero cuando sufren un daño, por eso es que a veces agarran una lobotomía o agarran una lesión de hígado, el hígado comienza a hiperplasiarse, comienza a producirse, entonces mantiene su capacidad para proliferar en respuesta a una lesión. El hígado es una gran característica esta y también las células endocrinas que se puedan dar esta lesión. Muy bien. Y las otras células son las células permanentes. Estas células permanentes, que son células debido a un alto grado de especialización, han perdido su capacidad para reproducirse. Por lo tanto, frente a una lesión, las células y su función no se recuperan, ¿no? Entonces, y acá solamente queda como una cicatriz. Ejemplo, esta es la neurona, el músculo esquelético, el músculo miocardio. Se ha producido un infarto miocardio, es una célula muerta, es un grupo de células de miocitos que no van a tener más función por ello, ¿no? Entonces son células en las cuales no tienen esa capacidad para reproducirse debido a su alta complejidad que tienen. Muy bien, entonces, y la cicatrización, bueno, en función de la naturaleza y el tamaño de la herida, se dice que una cicatrización tiene lugar en una primera intención o en una segunda intención. Y también, de repente, en su libro usted puede leer y que se habla de una cicatrización de tercera intención. No le he mencionado acá, porque bueno, si le adelanto, las cicatrizaciones de tercera intención son aquellas donde hay lesiones grandes y donde es posible poner pues los implantes, ¿no? Poner ahí tejido, a veces una úlcera mayor, sacan un tejido, un pie, ¿no? Y comienzan a reponer toda esa para tratar de llenar toda esa lesión.
Entonces la cicatrización de primera intención y la cicatrización de segunda intención. ¿En qué consiste la cicatrización de primera intención? Este es bastante sencillo. Esto generalmente lo vemos a veces un corte, y lo más característico es un corte quirúrgico, vamos a hacer. El mejor ejemplo que podamos tener. Un corte quirúrgico va a hacer operaciones y ahí con toda la sección de vida que hay, ¿no? Y aún así hace el cirujano, el corte quirúrgico, hace la piel. Este corte quirúrgico, entonces toda esta zona que tiene este corte, luego que termina la operación, la comienza a suturar, pero ¿qué ha pasado acá? Ha pasado que en esta suturación, que está bien, está pegadito borde a borde, está pegado, pero eso no quiere decir que no haya una reacción inflamatoria. Por supuestamente que hay una reacción inflamatoria. Y esta reacción inflamatoria, aquí, esto se va a llenar de sangre. Todo esto se llena de sangre. Y aquí también, en estos cortes, se ha producido muerte celular. Por lo tanto, tenemos muerte celular acá. Y al plegarse todo esto, entonces, todo esto se produce y la zona se pone rojiza. Bien. Escasa pérdida de tejido y mínima destrucción de tejido. Inmediatamente de producida la herida, se llena de sangre y esto se coagula de 2 a 3 horas y comienza una coagulación. Todo esto se comienza a coagulación. Y ya se identifica una inflamación aguda en los bordes. Inflamación aguda en los bordes que nosotros vamos a ver. A los 2 o 3 días comienza el mastrófago y comienza a fagocitar todo ese componente sanguíneo, todo ese componente de coágulo comienza a entonces aquí comienza la actividad fibroblástica y la regeneración epitelial. Comienza de inmediato casi. Entonces aquí, al final del quinto día o la primera semana, ya comienza a haber tejido de granulación. Y comienza a haber una repitelización tranquila, hay una función normal, todo se comienza. Esto demora, pues, al final de esto, vamos a demorar una repitelización, pero esto le lleva a cabo 8 semanas. Muy bien. Si ustedes gustan, lo dejo ahí nomás y al resto lo leen en su libro. O continúen. Entonces es su gusto, quedan aquí, entonces, y con lo que se quieran quedar, bien, y si no, lo dejo ahí y ustedes lo terminan de leer en su libro. Muy bien. Entonces, bien. Aquí me falta, yo creo que en 2 minutos puedo terminar esta civilización, falta cicatrización también. Bueno, ustedes vean, si no se pueden retirar. ¿Damos por concluir la clase? O lo que si quieren retirar, que se retiren. Está bien, si tienen clase, vayan a su clase. ¿Dónde está mi cuaderno de listado? A ver, por favor. Muy bien. A ver, por los casos que se han quedado, para yo también ir tranquilo y lo que tengo que hacer. Bien, entonces la segunda intención, entonces en esta es una herida mayor, y en esta herida mayor aquí ya hemos conversado bastante, ¿no? Hemos conversado ya cómo es la contractibilidad que se produce acá. Entonces cuando esta herida se produce una úlcera, vamos a ver como ejemplo mismo, este trae un gran espacio. En todo este espacio se comienza a producir una hemorragia y se produce una necrosis. Al cabo de unos días, entonces esto se comienza a cicatrizar. Y entonces, luego, por debajo, comienza el tejido de granulación. A los pocos días esto comienza a salir y comienza a ver acá entonces un tejido de granulación. Y ese tejido de granulación va a haber una actividad contráctil de los mismos fibroblastos y va a permitir una reparación celular. Bien, el coágulo sanguíneo ocupa toda la lesión, comienza una inflamación aguda en los bordes, día después bajo la costra se forma formada por la sangre, célula muerta, tejido de granulación y se extiende la inflamación. Una semana después se comienza la regeneración celular.
Esto indudablemente que va a llevar 8 semanas de duración, ¿no? Se dice, pero que puede llegar también hasta las 12 semanas. Bien, algunos defectos pueden ocurrir, no todo también, como le dije, se puede dar. A veces puede haber complicaciones, y algunas complicaciones se pueden a veces están en relación muchas veces a los tipos de herida, por ejemplo, una úlcera venosa en la pierna o una úlceras arteriales también, ¿no? Y esto generalmente por aporte, esto se va a originar por aporte o falta de oxígeno que van a requerir este tipo de herida, ¿no? Entonces, estas lesiones muchas veces son lesiones bastante dolorosas y que dan lugar a una inflamación o una úlcera crónica que se va a formar. También la úlcera de la diabetes y la úlcera también por presión, también son lesiones que se van a dar. Afectan las extremidades inferiores y en particular los pies. Hay falta de cicatrización como consecuencia de una enfermedad vascular causante. Todo es cuestión de isquemia, todo es alteraciones vasculares. Y la úlcera por presión, a veces en algunos pacientes que están postrados por muchos meses y también dan lugar a este tipo de cambios. Todo esto de efecto de cicatrización, entonces vemos que hay factores generales y hay factores locales. Dentro de los factores generales, mucho influye la nutrición, ¿no? Déficit de proteínas y de vitamina C. Estos déficits de proteína y vitamina C inhiben la síntesis de colágeno y esto va a retrasar, ¿qué cosa? Retrasa todo lo que es la operación. El riego sanguíneo inadecuado también. Tenemos la varices y la arteriosclerosis, dificulta el flujo y el drenaje de la sangre. Los glucocorticoides inhiben la síntesis de colágeno en una cicatrización. Bien. Otros factores, que son factores locales, la persistencia de la inflamación, factores mecánicos, presencia del cuerpo extraño, grandes tamaños de las heridas, forma de las heridas y sitio de localización. O sea, a veces, algunas veces están localizados en áreas donde hay menos vascularización. Todos estos son factores entonces que influyen dentro de la reparación o curación de estas heridas. Algunas veces tenemos también dentro de esta cicatrización tenemos una cicatrización excesiva. Dentro de la cicatrización excesiva tenemos a veces la cicatriz retráctil. El producto de una segunda intención es producto de esta segunda intención, en que el mecanismo de contracción es mantenido por bandas de colágenos engrosadas y acortadas. Habitualmente esto se da en una quemadura intensa y esto causa muchas veces daño cosmético y funcional. Estas retracciones que se van a ver muchas veces se dan a nivel articular, a nivel del cuello también, ¿no? Muchas veces quedan limitaciones en la función. Esto requiere algunas veces otro tipo o otro acto operatorio para corregir toda esta lesión. También tenemos una cicatriz hipertrófica y la cicatriz queloide. Estas son voluminosas, duras y causan daño cosmético y a veces daño funcional. Aquí lo que hay una excesiva formación de colágeno que crece desmesuradamente, provocando una deformidad. Y esta cicatriz puede ser hipertrófica cuando el crecimiento está limitado a los bordes de la lesión. Cuando está limitada a los bordes de la lesión, se dice que es una cicatriz hipertrófica. O puede ser una cicatriz queloide. En la cicatriz queloide hay una excesiva banda de colágeno que se entrelaza firmemente con una hialinización y expansión más allá de los bordes de la herida. Entonces tenemos, esta es una cicatrización hipertrófica, solamente está, y lo que corresponde al borde de la herida. Y la cicatriz queloide es cuando sobresalen entonces el tamaño de colágeno y sobrepasan entonces el borde de la herida. Eso es entonces lo que correspondería y lo único que faltaría en esta lesión. Casi nada, un par de minutos, como le dije, se termina. Ok, muy agradecidos a todos ustedes.